Continuamos con más de esta charla que tuvimos con la doctora Florencia Kennedy. ¿Ustedes sabían que la doctora Kennedy fue quien creó el IMI? Lo hizo junto con su hermana. Esto fue bueno, un proyecto que nació con 10 médicos, como nos contaba ella en otra parte de la entrevista, que quizás no pudimos grabar, sino que fue más una charla en la puerta de entrada de su vivienda. Estuvimos hablando de la creación del IMI y de la importancia también que tiene la creación de ese lugar para la medicina del Dorado. O sea, es significativo el trabajo que ha hecho en todo el ámbito de la salud de la zona norte la doctora Kennedy, sin lugar a dudas. Vamos a escuchar una segunda parte en la que nos cuenta cómo surge esto del círculo médico. También nos sigue contando anécdotas de su vida. Una charla muy, pero muy grata que vamos a compartir. Comenzó el círculo médico y me dijeron que su esposo tenía mucha importancia por la oficina. Sí, porque estaba en el centro. ¿Cómo fue ese arrancar del círculo? Usar la oficina, sí. El edificio que está en Martín Fierro y América, donde está Tendencias ahora. Sí. Y la municipalidad no estaba. Tenía la oficina, el edificio era nuestro, sigue siendo nuestro. Y me dijeron si podía poner una secretaria, porque era un escritorio y una chica nada más. Claro. Así empezó el círculo médico. Claro. Sí. Después eran 2 o 13 y después, bueno, eventualmente no me acuerdo cuántos años tuvieron. Sí, y ahí empezó. Yo les di el espacio. Claro. Nunca les cobré alquiler, les voy a pasar a fallar. Ahora, con inflación. Y después vinieron Alcira y Guillermo e insistieron que se tenía que tener una oficina propia. Claro. Pero si no, sí, era ahí. Tuvieron varios años, no me acuerdo. Pero el círculo se comenzó, a ver si tengo bien, unos años antes. Creo que en el 69 por ahí comenzó a reunirse, ¿puede ser? Bueno, 69 justamente. Bueno, 50 años. los 7 nos reuníamos y entonces se decidió que necesitábamos una secretaria que fuera ida y vuelta a Posadas, porque empezaron todos los papelitos de las distintas obras sociales. Claro, porque todavía estaban ustedes con la gente de Posadas, o sea, siempre estuvieron en el mismo círculo, digamos, ¿no? Primero. Sí, nos venían a pagar cuando se podía en un jeep. Cuando llovía mucho no podían venir, así que nos pagaban cuando venían. Traían el cheque. Había que esperar. Sí, nunca se sabía cuándo iba a llegar. ¡Qué macana es! Y después empezó la maternidad también, y nosotros traíamos, cada vez que íbamos a Posadas, íbamos en la camioneta y nos ponían los medicamentos en la camioneta y nosotros lo traíamos a la maternidad, porque no había partida para pagar el transporte. No, y no se podía mandar por colectivo. Claro. ¿Qué recuerdo tiene del círculo médico? ¿Qué recuerda o a qué se le viene a la mente cuando...? Éramos muy compañeros. Era muy lindo, muy lindo. Y teníamos una secretaria que tenía que ir a fin de mes con todos los papelitos para hacer todos los arreglos. Era también la que estaba en la oficina de mi marido, y un amigo, un inglés, porque Victoria era todavía muy inglés. Entonces los pacientes de allá venían todos a verme a mí porque hablaba inglés, casi no hablaban castellano. Y recuerdo que el que regenteaba todo había sido un lord en Inglaterra. ¿En Inglaterra? Sir John. Y tuvieron que venir todos esos ingleses al fin de la guerra porque no tenían dinero y no sabían trabajar. Claro. Porque la rancia aristocracia en Europa no usaba las manos. Claro, no trabajaba. Eso era lo que les distinguía. Claro. ¿Te imaginas? Llegaron al monte. Encima con todas las condiciones. No sabían ni cómo plantar la mandioca, y la gente de la zona les decía cualquier cosa en vez de enseñarles. Bien. Sí, se pasó mucho tiempo. Y después plantaron hierba y salió el CRIM, el regulador de hierba, que no se podía Sí. cosechar hierba plantada después del 37, me parece que era. Era terrible. Pero los ingleses de allá
solo hablaba inglés, le aseguro. Casi no hablaban castellano. Y después, ¿qué pasó? Los hijos se fueron a la guerra de Europa. Sí. Y cuando terminó la guerra, eran todos, no habían hecho la conscripción, que era obligatorio, así que no podían volver porque eran, ¿cómo se llama cuando te escapas? Como desertores. Como... Desertores. Así que no podían volver. Aunque habían nacido en la Argentina, no podían volver porque eran desertores. Así que cuando Perón... Claro, y ahí le duplicaban, si se hacían el servicio en vez de un año, que hacer 2. Ah. Cuando Perón se dio cuenta, 4 días antes de terminar la guerra, declaró guerra contra Alemania. Acá en la Argentina. Sí. 4 días antes. Sí. Pero ¿eso qué hizo? Que todos esos muchachos pudieron volver, porque ya no eran desertores, eran argentinos que habían ido a ayudar. Claro, entiendo. Claro. Pero si no, no podrían haber vuelto. Por eso tantos ingleses se fueron. No, se quedaron, muchos se quedaron. Sí, pero ya conocían Inglaterra y murió. Los pocos que quedaron al final vinieron casa y todo acá. Traían sus casas, porque era todo de madera. Claro. ¿Cómo funcionaron? ¿Cómo empezaron? ¿Cómo empezó? ¿Cómo, más o menos, bueno, me contó de lo de los 7? Díaz era el jefe. Entonces nos reuníamos en la oficina de mi marido y habíamos decidido que era hora que hiciésemos un círculo. Entonces mandaron a la secretaria de mi marido, que hacía de secretaria para el círculo. Los médicos también, y así empezó. ¿Y eso se reunían con un día establecido o era cada tanto? Sí. Y era muy lindo porque éramos muy compañeros. Y Mittag y Fox se habían ido y llegó Valdovinos a ese sanatorio, así que... Y trabajábamos, en general se operaba de noche porque no puede haber ventilador en un quirófano. Y no había aire, calor. Así que operábamos de 10 de la noche hasta las 4 de la mañana. Bueno. Sí. O sea que había que dormir, había que buscarle espacio para dormir. Llegaron el doctor Gaudioso y la doctora. Y claro, el doctor Gaudioso era cirujano, así que llamábamos a los cirujanos que fueran. Y recuerdo que el día siguiente le dije algo a Elia. Sí, dijo. Y volvió a las 4 de la mañana, así como para decir, ¿qué estuvo haciendo? ¿Qué hizo? Yo recuerdo que le dije, mirá, Alcira, cuando se opera en el hospital, yo siempre estoy allí. Yo quiero que sepas que todos van de vuelta a sus casas. Así que no quiero oír ni una vez más qué hacen de noche. Y recuerdo que una vez terminamos a las 4 de la mañana con Antueno y Valdovinos. Y estábamos exhaustos y dijo Baldovino, vamos a ir a tomar café en el Bellavista, ya empezó el Bellavista. Vení con nosotros, Florencia. Y yo digo, miren muchachos, con mucho gusto iría a tomar un café con ustedes, pero ¿se imaginan lo que sería a las 6 de la mañana? La doctora se fue a las 4 de la mañana a tomar café, y apareció... con nada menos que con Baldovino y Antueno, ¿no? Yo digo, mejor me voy a casa. Circulaba rápido la... Pero recuerdo, una sola vez me dijo la doctora Gaudioso, sí, volvió a las 4 de la mañana, y yo digo, mira, no quiero oír ni una vez más, si yo estoy, todo está correcto. Bueno, está bien, nunca más. Nunca más dijo nada. Nunca ¿Qué horario de trabajo? Sí, no, se trabajaba muy bien. Era un equipo muy lindo. Los recuerdo con mucho, mucho cariño y, claro, Valdovinos murió, pero nos costó mucho. Y recuerdo que le pregunté si no quería que lo mandáramos a Buenos Aires porque todavía se hacía rápido operaciones cardíacas. No, dice, voy de vuelta a mi casa. Y murió a la semana. Se fue a Asunción, sí. Sí, se fue a su casa. Iba todos los veranos a pasar el mes más caluroso y yo digo, pero ¿y qué haces? Porque no había aire acondicionado, nada. Me siento debajo de la vid de mi familia. Ajá. Y tomo mate, no, tereré. Tereré, claro.
Así que estaba lo más bien. Después de 65 años de casado con una médica, mi vida ha tenido altos y bajos en el sentido de que no sabíamos los horarios. Venía a casa y ella no estaba porque estaba operando. Yo me iba y no sabía cuándo volvía porque iba al monte, al trabajo. Y así estábamos. Nos encontrábamos cuando nos encontrábamos. Y así aguantamos 65 años. Es que cuando hay una vida con propósito y vocación, todas las dificultades y problemas que pudieran haber se van solucionando. Es cuestión de paciencia y tiempo. A veces hace más falta tiempo que paciencia. Nada más. No, la doctora Kennedy yo la quiero mucho. Como persona, siempre rescato de ella que es tan solidaria y tiene una formación espiritual que yo quisiera tener la mitad. Ella siempre trabajó, siempre se dedicó con toda su energía a la gente. Como profesional también fue muy buena profesional, pero ella con sus casi 90 años ahora sigue caminando, la encuentro, ayer la encontré, y se va siempre a visitar a amigos que no pueden caminar o a visitar pacientes. Ella con esa se llena todo el día, después vuelve a su casa. O sea, es una persona maravillosa, maravillosa. Siempre la recuerdo de corazón y ojalá que viva muchísimos años más. Siempre sonrisa en los labios, jamás está seria, siempre una sonrisa. Ahora, hay algo que a mí me queda de todas las charlas que venimos haciendo con los demás doctores también, y que lo dijo usted hoy. No había competencia. No, por ahí el tema del sueldo que llegaba tarde, pero lo más importante era ayudar a la gente y salvarla a la gente, digamos, en un momento en el que no había muchas opciones. Y cada uno estaba listo para ayudar al otro. Y no había presupuesto, claro. Y realmente el compañerismo era increíble porque uno presentaba el caso y todos dijeron, bueno, hiciste esto o qué podríamos hacer extra o qué sé yo. Claro. No, era tremendo. Muy voluntarioso todo. Y los primeros que hacían análisis Los bioquímicos vivieron en lo que hoy está el banco de Macro. Habían 2 casitas ahí y ellos estaban en una, y cuando se fueron realmente sentimos muchísimo porque habían sido magníficos, pero después vino el que todavía es jefe en el hospital, pero cuando se iban nosotros nos preguntábamos qué íbamos a hacer porque antes de ellos no habían análisis, era por ojo. Y las guías para pasar suero, los servíamos y los usábamos hasta que ya no se podía ver porque el plástico al hervirlo se pone opaco. Claro. Y los servíamos porque agujas y todo se tenía que cuidar como locos. Claro, porque había muy pocas cosas. Sí. Y el transporte era muy de vez en cuando. Claro. Porque te digo, hasta pagaban así. Y las enfermeras del hospital eran todas chicas que se formaron haciendo el trabajo. Claro, en la práctica. Eran magníficas. Y cuántas veces nunca faltaron, y la mayoría de las veces iban a pie, porque estaban haciendo la ruta y era todo tierra. Y no había servicio colectivo. Insisto con la voluntad y la vocación. Sí. La vocación. Esas enfermeras eran increíbles. Sí, uno realmente admiraba a todos en ese sentido. Una muy grata charla que mantuvimos con la doctora Kennedy, y algo que rescato y que es algo que comparten en ese sentido tanto la doctora Kennedy como también Antueno y Gaudioso
es el sentido de la vocación y el valor de la colaboración también, de ayudar y de buscar que realmente la sociedad y cada uno de los miembros de la comunidad esté mejor. Por ahí dejando de lado muchas veces el dinero, dejando de lado también la competencia y con el ánimo único de ayudar a la otra persona. Creo que ese es el mensaje más importante que nos dejan estas entrevistas y realmente llaman a reflexionar.